Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buen día, querida audiencia de Radio Manantial y de este programa Palabras de Gracia. Les saluda su hermano Omar. En este día miércoles les invito siempre a compartir este tiempo para seguir aprendiendo, seguir animándonos con la palabra de nuestro Señor, la palabra base fundamental de nuestra fe en Dios, en ese Dios todopoderoso que tenemos. Hoy traje un tema para compartir que lo titulé Afirma tu victoria y tu libertad. Somos victoriosos y somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo tenemos que declarar, creer y sobre todo practicar. Vivir en victoria, vivir en libertad. Todo eso lo obtuvimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús allí en la cruz hace más de 2000 años. Para eso, por favor, les invito, los que están con Biblia en mano, a abrir el libro de 2 de Corintios en el capítulo 4. Ahí vamos a leer un versículo que Pablo está diciendo, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está diciendo eso Pablo. Y el mismo versículo, en otra versión de otra Biblia, dice, mas porque tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo está enfatizando el hablar la palabra, el hablar lo que creemos, el hablar esa promesa que ya nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Él confiaba en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que levanta a los muertos, lo que le permitía seguir predicando, sabiendo por qué predicaba Pablo, por qué es el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, porque tenía esa gran fe. Él estaba convencido, seguro de que todo lo que enseñaba, todo lo que escribió en las diferentes epístolas, sabía que se iba a cumplir. Además que fue escrito porque fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Con esa convicción es que escribió la gran parte del Nuevo Testamento que ahora tenemos. Él confiaba en ese Dios, decía, en ese Dios todopoderoso que levanta a los muertos. Eso le animaba, le inspiraba a seguir en la obra al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que era necesario y sobre todo sabía que iba a ser de gran beneficio para nosotros, para todos los oyentes, para todos los que estudiamos la palabra. Era para nuestro beneficio. Eso era lo más importante, esa fe con la que Pablo proclamaba, enseñaba todo lo que tenemos escrito. El cristianismo es una vida de fe.
creemos en ese Dios todopoderoso. No lo hemos visto, físicamente no lo hemos visto, nadie. Pero creemos que Él existe, que Él nos ama. Creemos y le conocemos por medio de su palabra. Conocemos la voluntad del Señor para con nosotros. Hablamos sobre la base de nuestra fe en la palabra. Todo lo que tenemos que hablar es hablar de nuestra fe en lo que está escrito, en lo que el Señor nos enseña cada día, en cada uno de los libros de la Biblia. Hablamos fe, hablamos lo que creemos, lo que va a pasar, y no conforme a las circunstancias. Nunca, jamás debería un cristiano hablar, ser afectado por las circunstancias que vive cada uno. Generalmente, mucha gente pasa circunstancias, momentos difíciles, y en vez de proclamar, hablar palabras de sabiduría, declarar las promesas de Dios, estamos declarando, o mucha gente declara afectada, lo que ven sus ojos, no lo que ve, lo que cree en su corazón, en ese corazón donde habita la palabra del Señor. Y vamos a ver acá, en el libro de Jonás, Antiguo Testamento, un momento muy difícil que atravesó Jonás, gran profeta de Dios, por desobedecer. La mayoría conoce la historia de esta parte de la historia de Jonás, que en vez de ir a Nínive, no hizo caso a esa instrucción del Señor y se fue por donde él quiso, y así le fue. A ver, Jonás, ¿qué nos dice? Capítulo 2, versículos 1 al 4. Y oró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios, y dijo: clamé desde mi tribulación al Señor, y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré el santo templo tuyo. Una oración que hace Jonás en un momento muy difícil. Estaba dentro del vientre de una ballena, un pez grande, dice la Biblia, en algunas dice una ballena. Un pez muy grande es la ballena, y yo creo que el cuerpo de una persona tranquilamente puede entrar, fácilmente puede ser tragado por este pez. Pero aquí vemos, pese a que está atravesando un momento muy difícil, este gran profeta de Dios, en su oración se advierte el agradecimiento a Dios, porque dice: yo te clamé y tú me oíste, le dice, ¿no? Y lo más importante, en el versículo 4, al final dice, está declarando esa victoria, esa fe. Él no se resignó a morir. Dijo: mas aún veré el santo templo tuyo. ¿Qué tiempo habría estado Jonás dentro del vientre del pez o de la ballena? Pero fue un tiempo en que supo que no estaba muerto, que no se había ahogado, sino que estaba siendo mantenido vivo. Dentro del vientre del pez se negó a darse por vencido. Por el contrario, ¿qué hizo Jonás? Profetizó su victoria al decir: aún veré
tu santo templo. Él estaba muy confiado en el Señor, que lo iba a sacar de esa circunstancia tan adversa. Ya fue tragado por el pez. ¿Qué más se podía esperar? Pero él confió. Hemos leído acá su oración y más que todo declarando victoria, hablando fe. Aún veré tu santo templo. Es una oración de agradecimiento, no una petición de liberación. Jonás simplemente estaba agradecido de no haberse ahogado. Fue librado de una forma espectacular. Uno cuando naufraga jamás va a pensar que va a ser salvado de la manera en que fue salvado Jonás. Más al contrario, parecería todo lo contrario, que aparezca una ballena y se lo traiga a uno en medio de esa circunstancia de naufragio que él estaba atravesando. Y le sobrecogía, ¿no?, el pensar que había escapado de la muerte, aún dentro del pez. Dios escuchó. Él dice, Dios oyó mi oración. Eso nos enseña que podemos orar en cualquier tiempo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y sobre todo acá en medio de la circunstancia difícil, porque Dios oye. Dios oye la oración de sus hijos, la oración de los justos. Nuestro pecado nunca puede ser demasiado grande como para no querer hablar con el Señor. Ni nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra adversidad demasiado grande para un Dios, para ese Dios tan grande que tenemos. Es un Dios que nos ama incondicionalmente. Tenemos que estar conscientes, saber siempre eso en nuestro corazón, que tenemos un Padre que nos ama. Y por eso conocemos ese amor tan grande que no entendemos, todavía no entendemos, que tan grande amor por la humanidad tuvo, que envió a Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que su único Hijo, dice la palabra, para que por medio de Él fuéramos salvos, toda la humanidad. Ese es el amor tan grande, tan inmenso, tan a veces difícil de entender la inmensidad de ese amor de nuestro Señor. La oración que hizo Jonás estando dentro del vientre de la ballena es una oración profética y es importante para el pueblo de Dios, para la iglesia, para nosotros, orar de esa manera, declarando la voluntad de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro consolador. Jonás era un hombre poderoso de Dios, pero desobedeció, ¿no? Ahí vemos también alguna debilidad que demostró Jonás. Estando dentro del vientre, sabía que si ponía su mirada en las circunstancias, estando dentro del pez, uno que puede pensar que ya no hay salvación, de que ya en cualquier momento nos va a digerir el pez y chao, fuera de este mundo estaríamos. Pero Jonás, ¿qué hizo? No miró la circunstancia. Simplemente, en medio de su oración, puso su fe en Dios. Se dio cuenta que Dios es un libertador y un salvador, por lo que se negó a desmayar en aquella situación. Después de este tema musical vamos a seguir compartiendo un poco más de lo que nos enseña este pasaje de
la escritura de nuestro Señor. A ver, un grito de júbilo. Sí, Señor. Vamos, vamos a darle la gloria al Rey. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Como dice, soy sano, soy libre en Jesús. Fue ya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él se le gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido sanidad. Y la iglesia, tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria, vamos, dilo. Y no daremos gloria a nadie en iglesia. Jesucristo, has venido a libertar. Y como dice, soy sano, soy libre en Jesús. Fue ya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él se la gloria. Me he tocado con su mano y yo soy sano, soy libre. Fue ya en aquella cruz. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia declara en Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por la llaga de Jesús tú y yo fuimos sanados. Iglesia, hoy declaro que por la sangre de Jesús tú eres sano y tú eres libre. A Él la gloria, a Él sea la gloria. Me ha tocado con su mano sanidad. Oh, amén, 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 amén. A ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos Bartimeos hay aquí en esta noche? ¿Cuántas personas de fe hay en esta noche? Yo voy a nombrar algunas enfermedades. Amén, qué linda alabanza, proclamando lo que Dios ya hizo por medio de Jesucristo allí en la cruz. Hermano, te animo que comiences a agradecer en medio de las circunstancias. Si estás pasando un momento difícil, solo comienza a agradecer y adorar a nuestro Señor, porque la victoria ya es tuya, ya es nuestra. Todo lo nacido de Dios, todo lo engendrado por Dios, ha vencido al mundo, dice. Anímate, no mires las circunstancias, hermano. Haz lo que hizo Jonás, comenzó a agradecer. Él era un profeta de Dios y entendía la palabra de Dios. Jonás sabía que Dios llama las cosas que no son
como si fuesen, como está escrito en el libro de Romanos. No debemos dejar que las circunstancias desagradables nos conmuevan, nos paralicen. No poner atención a los síntomas negativos que podamos estar atravesando, de escasez, de enfermedad o cualquier otra situación. Profeticemos victoria, porque ya la tenemos. Somos más que vencedores en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú lo sabes, hermano. Proclama la palabra, habla la palabra. Adora al Señor en medio de esa situación que pareciera imposible de solucionar, pero para Dios nada es imposible. Declarar que has vencido. Dale gracias a Dios por tu victoria, por tu libertad, porque en Cristo ya lo tenemos todo. La palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra boca, siempre debe prevalecer. Cuando hablamos la palabra, es como si es Dios mismo hablando, porque es su palabra. Eso tenemos que declarar. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, vence, y el enemigo ya ha sido vencido. Somos más que vencedores, dice. Declara eso, hermano, créelo. Dios dice eso, que somos más que vencedores en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, hermano, por este tiempo. Anímate con la palabra, como dice en Marcos 11, tener fe, tengan fe en Dios siempre, siempre. Gracias, hermano. La palabra es más que viva y se mueve, es más que viva, es eficaz, es vital. Está viva. Está viva. Es Dios a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, vayamos directo al mensaje del día de hoy, pues tenemos mucho que cubrir. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es Dios. Y dice, el Verbo o la palabra era con Dios y era Dios. Esta era en el principio con Dios, con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas por Dios, y sin Él, sin Dios, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Dios, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios es la luz del hombre. Dios es la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, su palabra brilla en la oscuridad, y las tinieblas no prevalecieron. Miren el verso 14. Leamos desde el 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, sino de la palabra de Dios. Gloria a Dios.
La Biblia dice que renacimos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. No hay defectos espirituales en Dios o en su palabra. Naciste de la simiente de Dios, no recibiste una fe que no sirve, ni un amor insignificante. Dios no te ha dado una paciencia que no sirve ni funciona. Está en ti, nació en ti, y Jesús es el autor de tu fe. Él es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Lo tuyo es tan bueno como lo mío. Tenemos lo mismo. Tenemos la misma fe de Jesús, la misma fe de Juan, la misma fe de Pedro, también la misma fe de Pablo. Tú tienes la misma fe de Oral Roberts, de Kenneth Hagin, de Billy Graham. Gloria a Dios. Tu fe no es inútil. No fue en vano, no naciste de nuevo sin recibir ninguna fe. Naciste de la palabra sin defectos espirituales de una simiente incorruptible. Aleluya. Amén. Quiero hacer una clara afirmación aquí. Vean el verso 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, Dios, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Dios. Este no es solo un libro. La Biblia, y quiero que me presten mucha atención, no es solo un libro acerca de alguien. Este libro es alguien. Es la verdad. No hay ningún otro libro en el mundo que te permita tener en tu propia mano, en forma concreta y literalmente, al mismo Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4. Oh, ¿cómo me acuerdo? Recuerdo cómo me impresionó. Yo caminaba y oraba en la pequeña casa donde vivíamos en Tulsa cuando estudiaba en la Universidad Oral Roberts. Y estaba caminando por el cuarto orando, y los versículos que yo estaba aprendiendo venían a mí y oraba en el Espíritu Santo, y mientras caminaba y oraba en el Espíritu, ya había pasado un buen rato. Y llegué al punto en que mi mente estaba tan absorta y tan entregada en ese gran fluir del Espíritu. Y mientras oraba un poco en inglés y un poco en otras lenguas, cantaba y disfrutaba del Espíritu de Dios, de su comunión. Y este capítulo 4 de Hebreos es tan real para mí. La palabra de Dios, verso 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aquí habla de lo mismo que en esos versos de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas por Dios. Al referirse a la palabra, habla de sí mismo en el verso 13, no de una cosa. Él dice, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, y no hay cosa creada que se oculte de su presencia. Eso me impactó, fue como recibir una bofetada cuando lo vi. ¡Qué revelación! De verdad, explotó dentro de mí. Tenía mi Biblia en la mano, así, y dije, oh Señor, no hay nada
No hay cosa creada que no sea manifiesta a la luz de esta palabra, ya que todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y después prosigue así: teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero asegurarles que Él puso a Jesús, la palabra, y a Dios todos juntos y me los entregó servidos como si fuera en bandeja de oro fino. Así me los entregó. Más impactante que si Jesús se me hubiera aparecido justo ahí, porque como lo relata la palabra de Dios, es más poderoso cuando una revelación te llega así que si puedes verlo y oírlo con tus sentidos. Regresemos unos o dos versos. Mientras lo hacía, esto es lo que oí en el Espíritu. Ve al verso 12 otra vez. La palabra de Dios es viva y el Espíritu de Dios me dijo: ¿sabes lo que la palabra viva significa? La acabas de buscar hace poco y sí, la había buscado unos días antes. La palabra es viva, la palabra es más que viva y se mueve, es más que viva, es eficaz, es vital. Está viva. Está viva. Es Dios a quien tenemos que dar cuenta. No es un libro sobre alguien. Este libro es alguien. ¿Has estado alguna vez de viaje o lejos de casa por trabajo, lejos de tu familia? Los que han estado en el ejército saben de lo que hablo. Recibes una carta de casa y cuando la lees no oyes tu voz, oyes la de ella. Oh, sí. Y amén. Claro, esa carta se convierte en el mismo ser amado que la escribió. ¿Has notado que al hacer una carta de amor no escribes cosas superficiales? Escribes cosas bonitas que ni sabías que podías escribir. Algunos escriben poesías románticas y otras cosas buenas. ¿Y qué sucede? Que derramas tu corazón en esa carta. Quiero pasar ahora a otro aspecto de esto. Aún esa ilustración, esa carta llega a tener vida en tu naturaleza y en tus palabras. En la Biblia, si das un paso más allá y le sumas la unción, le sumas la presencia de Dios, le sumas su poder, su habilidad y su bendición, y le añades su autoridad, entonces esta palabra está llena de su fe. Está llena de su amor. Está llena de su unción. La palabra está llena de Dios. Porque Él entregó lo más profundo de su ser y sus pensamientos y los adaptó al pensamiento y lenguaje humanos para que podamos conocerlos, aprenderlos, permitiéndole a Él directamente que alimente nuestro interior y así tener una relación muy profunda e íntima con Él. Ahora, la gente que se basa en lo que siente, en lo que ve o en las circunstancias externas, no cree en nada excepto en lo que se manifiesta en su carne, no entiende sino lo que se manifiesta en la carne y siempre va un paso atrás del diablo porque él opera en la carne. Y así tiene acceso a ti. Bueno, yo no creo eso, hermano Copeland, porque eso no tiene sentido. Bien, aquí la Biblia lo dice. Yo sé que la Biblia lo dice, pero es un libro solamente. No, es alguien que habla. Si solamente crees lo que ves con tus ojos físicos, si solo crees lo que puedes oír con tus oídos físicos, si solo crees lo que experimentas con tus sentidos físicos, entonces Satanás tiene acceso a tu interior y así Dios no puede tener acceso a ti. Satanás te atrapa porque puede demostrarte lo que quiere que creas, bueno o malo. Él tiene gente que te atropella con sus ideas y todo tipo de tonterías.
Y quiere probarte que la Biblia no tiene sentido porque Dios no tiene acceso a lo más íntimo de tu ser. Cuando llegó el primer hombre blanco a Norteamérica, las tribus de aquí no entendían por qué les llevaban tanta ventaja, pero eran muy espirituales. Ya existía revelación de Jesús en este continente antes de que llegara el hombre blanco. Habían recibido revelaciones en visiones y sueños. Buscaban a Dios, buscaban al Creador, y la Biblia dice que si buscas al Creador del cielo, Él se revelará a ti. Y existen más de 50 historias en un dialecto indio acerca del profeta sanador, que se presentó aquí entre la gente. Y esas historias transmitidas entre ellos hablaban de cómo llegó y se reveló a sí mismo a la gente. Ahora, quiero que entiendan algo. Dios nunca permitió en su palabra guiar a su pueblo a través de manifestaciones físicas. Solo lo hizo cuando fue necesario para poder cumplir sus propios planes. Dios nunca puede llegar tarde, y el Señor hará lo que sea para lograrlo, porque si se atrasa, Satanás se mete. Porque ya ha dicho estas cosas, y Satanás trata de deshacerse de él, pero no puede. Qué tonto es, 6 milenios sin ganar una. Es el mayor mentiroso y se cree sus propias mentiras. Es el padre de la mentira. Estoy señalando bien esto porque hay una revelación vital y una respuesta vital aquí, a nuestra conducta y vida delante de Dios. Porque tú y yo pertenecemos y vivimos en una generación que ha sido llamada a usar la palabra de Dios como evidencia. Haya manifestaciones físicas o no las haya. Vivimos en un tiempo en el que pronto veremos más manifestaciones físicas que nunca antes en la humanidad. Sin un pueblo que puede decir, sí es una gran manifestación, pero esto es lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Y eso le impedirá al diablo confundir a la gente, haciéndole decir, ¡oh, Dios mío, qué poder! Tiene sueños y visiones. La Escritura dice, tenemos la palabra profética más segura. Así dice Pedro sobre la palabra de Dios. Esas promesas para nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios que no hace distinción de personas, y esta no es realmente de interpretación privada. Gloria a Dios, esto es grande. Quiero darles una ilustración paso a paso para que la entiendan. Dios, en respuesta al clamor de las tribus, hizo algo, incluyendo también en toda África. Dios le respondió a la gente que clamó a Él para conocerlo a Él, el gran Espíritu. Un cacique lo llamó Espíritu Eterno. Tuvo revelación de Dios, pero él no sabía relacionarla con la Biblia, ni que existía la Biblia. Era fácil de engañar. El diablo puede causar sueños y también visiones y otras cosas, sobre todo habiendo drogas de por medio. Ese es su campo, esa es su especialidad. Puedes emborracharte y tener visiones. ¿Creen que es broma? Pero escuchen cómo siguió esto. En respuesta al gran clamor de parte de las tribus,
Para que Dios se revelara, Dios se movió con sueños y visiones y reveló quién era Él. Y cuando empezaron a adorarlo y empezaron a acercarse a Él, Dios mandó gente para que les llevaran la palabra escrita hasta ellos. Y los misioneros llegaron y vivieron con las tribus. El cine muestra a los misioneros como unos ogros, pero realmente los productores de las películas son los ogros. Algunos eran solo religiosos, no misioneros. Los obligaban a comer con cuchillo y tenedor y a usar ropa. Eso no va a cambiar a nadie. Un corte de pelo o usar pantalones y cubiertos no cambia a nadie, más bien los enoja. Y algunos misioneros eran gente que tenían buenas intenciones, aunque equivocadas. No puedes juzgar por las buenas intenciones. ¿Notas que juzgas a los demás por lo que hacen y tú solo por tus intenciones? Y no por lo que haces. Pero había un elemento muy fuerte de una tradición religiosa, porque la mayoría de los cristianos, no todos, pero muchos, no tenían demasiada revelación. Era la religión del hombre blanco. Hubo también misioneros que trajeron la palabra de Dios, vivieron con las tribus y les enseñaron de Jesús, y les aseguro, hay generaciones y generaciones aquí, 400 años han pasado y todavía tenemos descendientes de esas personas que vinieron delante de Dios, fueron honorables ante Dios y caminaron en la palabra de Dios. La gente de las tribus aquí en Estados Unidos no son un montón de salvajes. Está habiendo un mover muy poderoso de Dios entre las naciones tribales del mundo. ¡Aleluya! Lo sé. Estoy entre ellos también, gloria a Dios, lo veo. Amén. En la lengua cherokee, si retrocedes muchos años, cuando ni aún el hombre blanco sabía de qué se trataba, en el idioma cherokee teníamos las 10 leyes de Dios dadas por el gran legislador Mesés. Si lo traduces, verás qué nombre aparece. El gran profeta Moisés, quien dio las 10 leyes. Aleluya. ¿Cómo lo supieron? Bien, no crean que un misionero clandestino llegó acá por el año 800. Dios lo reveló. Está ligado de forma tan insólita con Israel. Suceden tantas cosas allí que nadie sabe nada, solo Dios, y gracias a Dios que Él lo sabe todo. Ahora, quiero que noten esto. Cuando los Cherokee se dieron cuenta de que el hombre blanco tenía ventajas sobre nosotros porque podía hablar y comunicar sus ideas a través de mucha distancia y aún organizarse, estando muy lejos, puede reclutar un ejército desde el otro lado del mundo y nosotros no podíamos hablarnos sin vernos. Tal vez digas, si las señales de humo, ¿lo has intentado? Vamos, conversar con señales de humo. Si lo intentaste es porque estabas fumando lo que no debías fumar. Amén. Se dieron cuenta de que esta gente usaba ciertos símbolos que representaban sus palabras. Y había un hombre muy sabio, muy espiritual, un Cherokee que creó y logró desarrollar el alfabeto Cherokee. Les estoy contando esta historia para decirles que Dios le dio su palabra escrita a esa tribu, pero los problemas que tuvieron hace años empezaron cuando dijeron, no nos gusta la palabra escrita, nos gustan las visiones, nos gustan nuestros sueños y todo eso. Así fue como buscaron a Dios en visiones, pero si rechazas su palabra, rechazas el origen de tu sueño y visión.
Su palabra no promete sueños ni visiones, te promete revelación. Querer buscar algo con los 5 sentidos, buscar eso es insistir hasta llegar al punto de rechazar la integridad de la palabra escrita. Llegas al punto en que tratas de confirmar su palabra con sueños y visiones en lugar de confirmar tu visión con su palabra. Y cuando entras en ese juego, Satanás se encargará de ti. Eso es lo que hizo con las tribus. Llegaron al grado de usar narcóticos y alcohol para alcanzar un estado en el que podían tener sueños y visiones, y las tuvieron. Algunos de sus sueños y visiones hubieran podido destruir a los indios. Amén. Si vieran ustedes todas las cosas terribles que causaron, que no tengo tiempo de contar, pero quiero que vean el origen de eso. Introdujo la brujería, la introducción de ideas demoníacas y religiosas, porque después de todo recibí esto en un sueño y en una visión. Incluso intentaron añadir ciertos libros a la Biblia, escritos por alguien que se metió en una caverna y miró una visión extraña que trató de incluir en la palabra de Dios. En tu generación y la mía en particular, hay algo más que ha surgido, y es el código de la Biblia. Si no lo entiendes, al derecho léelo al revés y verás lo que dice. Sepan que no hay otro libro en la faz de la tierra que les permita leerlo de manera salteada, saltando secuencias. Pueden tomar el programa software de cualquier otro libro y no funcionaría. Pero con la palabra de Dios, la Biblia, cada secuencia cobra vida y sentido, pero solamente la mano sobrenatural de Dios Todopoderoso fue la que inspiró la palabra de Dios, y Dios habita en ella. ¡Aleluya! Pero si quieres creerla, si la crees al revés, la puedes creer al derecho. Muchos se asombran. ¡Oh! ¿Viste lo que dice el código de la Biblia? Sí. ¿Viste que apareció tu nombre? Sí. Y aparece mi nombre escrito al derecho también. Dice cualquiera. Cada vez que leo cualquiera, ese soy yo. Este año vuelve Mariachi Cantares, con la mejor música al estilo mexicano y con todos sus éxitos. Canciones que te traen esperanza, amor y adoración a Dios. Un poco de tu amor es lo que quiere mi alma. Mariachi Cantares, con temas y composiciones propias y el mejor repertorio para todos tus eventos. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Vienen entrando los novios, los ha casado el Señor. Contáctalos a los celulares 7599-6356, 7075-5356. Vive momentos inolvidables junto a Mariachi Cantares. Vamos escalando. Taibuta Muebles, calidad y diseño. En Taibuta te ofrecemos muebles de living, comedor, peinador, dormitorio y mucho más. Además realizamos muebles con la mejor madera y a elección del cliente. Taibuta, visítanos en Agustín López, número 882, entre Calle Montes y Avenida Aroma. O llámanos al teléfono 455-6040, 7595-6036. Somos Taibuta Muebles. ¿Estás buscando madera de construcción? Zoe Barraca Carpintería te ofrece madera de construcción, tabla,